su nombre. Alaben que Cristo vive, para que se me quiten los nervios. Porque sí estoy nerviosa, ya me dio nervio. Decía Yadira que no quería venir porque no quería predicar. Menos mal no quería venir. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bueno. Bueno, el tema que el Señor me dio es vestidos de lino fino. Amén. Bueno, el lino fino. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ya la definición de lino fino. Shek, bus y busus, bucinos. Las 4 palabras fueron usadas en la antigüedad. Dice que anteriormente el lino fino era una tela muy cara, que solamente ciertas personas vestían con aquella tela. Amén. En la Biblia yo encontré 19 versículos donde habla de lino fino. 19 versículos. Entonces me tomé el tiempo para ir leyendo, ir aprendiendo. Encontramos los primeros 8 versículos en el libro de Éxodo. Éxodo 25, 4, 35, 6, 35, 23, 35, 25, 35, 35, 35, 23. Todos ellos hablan prácticamente de lo mismo. Éxodo en aquellos versículos nos indica que el lino fino era un artículo de ofrenda para el tabernáculo. ¿No? En Éxodo 39, 27 y 28 se refiere al mismo artículo, que era una tela, pero era usada en esos versículos. Hablaba sobre la vestimenta, que la usaban para la vestimenta de los sacerdotes. Amén. ¿Y quién vive? En 1 Corintios 15, 27 habla de cómo era la vestimenta de David y de la compañía cuando llevaban el tabernáculo a Jerusalén. En segunda de Crónicas 5:12 también habla de lo mismo, pero en ese tiempo era cuando Salomón llevaba el tabernáculo al templo. También hablaba de la vestimenta de Salomón y de las personas que lo acompañaban. En Proverbios 31, 22 nos habla de la vestimenta de la mujer virtuosa, que también se vestía con lino fino. Amén. En Isaías 3:23 y 19:9, Ezequiel 16:13, Ezequiel 27:7, esto nos habla de los juicios, de las profecías contra aquellos que utilizaban la vestimenta, la ropa confeccionada con lino fino. En Apocalipsis 18:12 y 18:16 se refiere a las últimas profecías, la profecía de estos últimos tiempos. Amén. En aquellos versículos habla sobre la destrucción de Babilonia, de la destrucción de aquellas personas que visten o que vestían, porque habla del tiempo pasado, pero es para estos tiempos, con la ropa de lino fino, y también aquellas personas quienes vendían aquella tela. Amén. Pero en el cual sí me quiero enfocar, que es el que me gustaría que ustedes abran, que es Apocalipsis 19:8. Amén. O sea, yo hice un pequeño estudio de lo que era el lino fino y de qué significaba en ciertos versículos. Amén. Dice, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: y a ella se le ha concedido que se vista de lino
fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Pueden sentarse. Bueno, me enfoqué en ese versículo porque normalmente nosotros decimos que el lino fino, o según lo que he venido estudiando, lino fino era una tela. Aún sigue siendo una tela porque aún existe aquello. Una tela para cierta vestimenta de ciertas personas. Antes de ser vestido de lino fino, nosotros... La Biblia, papi, la Biblia. Gracias. Mi escudero. Amén. Sí, mamá, mi escudero. ¿Sí o no, papá? Después cuando ya vaya a predicar, yo soy la escudera de él. Nos ayudamos mutuamente. ¿Ya? Charles Spurgeon dijo: feliz la religión que de la felicidad y el regocijo hace un deber. Allí donde la justicia es el vestido y el gozo bien puede ser la ocupación. Antes de nosotros venir a Cristo, nosotros vestíamos una ropa impura, una ropa llena de pecado. Vestíamos una ropa sucia, porque nosotros cuando estábamos en el mundo nos encontrábamos en eso. Yo no creo que alguna persona que haya estado en el mundo pueda haberme venido a decir que antes de conocer a Cristo ya vestía de lino fino según lo que dice Apocalipsis 19:8. Entonces, por la gracia de Dios, nosotros y por el amor de Dios somos vestidos de lino fino. Amén. Las acciones, dice allí, que son las acciones del justo, las acciones de nosotros. Nosotros ahora que venimos a Cristo, a veces nos preocupamos básicamente de vestirnos bien, de vernos bien, de venir a la iglesia bien vestido o de salir a algún lugar bien vestido. Aún hasta para aparentar, como normalmente decimos, que una falda larga, una Biblia, tal vez eso puede caracterizarnos como unos hijos de Dios, como unos cristianos, tal vez. Porque en realidad lo que quiere decir en el versículo 19 es que el lino fino son nuestras buenas obras como cristianos, nuestras buenas obras como hijos de Dios. Y decía algo donde yo leía que nuestra buena obra no es solamente con nuestros hermanos, no es solamente con nuestros familiares, no es solamente con aquel que me cae bien o aquel que vive en mi casa. Nuestras buenas obras deben de ser más aún para aquellas personas tal vez que una vez nos hicieron daño, aquellas personas que no conocen aún de Dios. Eso significa que nosotros estemos vestidos de lino fino, porque dice que es las acciones justas. Y el único que nos pudo vestir de lino fino es Jesucristo. Solo por la muerte de Él fuimos vestidos de lino fino. ¿Quién vive? La santidad y la felicidad viene de la mano. La santidad. No solamente una vestimenta, sino la santidad. Normalmente nosotros decimos que no podemos ser santos porque a diario pecamos, sí, a diario pecamos. Pero si nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y la palabra dice que cuando Él murió, su sangre, ¿qué hizo? Limpió nuestros pecados. Él limpió nuestros pecados. Sí, podemos fallarles, podemos fallar a diario, pero lo que el Señor quiere es que nos vistamos de lino fino a diario, no solamente cuando vengamos a la casa de oración o no solamente para que alguien nos vea.
Es necesario vestirnos de lino fino a diario. A diario. Nuestras obras hablan mejor. Yo siempre digo, ¿de qué nos sirve pararnos en un altar o encontrar una persona y predicarle la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve si nuestra vida sigue siendo igual o peor que cuando estábamos en el mundo? Siempre lo que yo digo es, antes que llevarle una palabra a una persona, lo que debemos de hacer es nuestro testimonio vivo. Lo que el Señor ha hecho en nosotros. Lo que el Señor a diario hace en nosotros. Lo que el Señor a diario quita en nosotros. Porque nosotros no somos perfectos. Nosotros no somos nada perfecto. Entonces, al enfocarme en aquel versículo, en serio me agradó mucho, porque normalmente siempre cantamos esa alabanza, la adoración, que nos vestimos de lino fino, que nuestras vestiduras son blancas. Pero en serio, yo en lo personal yo pensaba que se refería a la vestimenta, a esto. Yo me refería al lino fino, pero en realidad lino fino son nuestras obras. Cómo obramos como cristianos, cómo obramos como ser humano, cómo obramos como hijos de Dios. Eso es lo que el Señor quiere decirnos. Incluso pensando, yo decía, Señor, la iglesia, y lo hablo en general, no solamente aquí en la congregación, normalmente, últimamente el enemigo lo que ha puesto en la iglesia es discordia, división. O sea, ha puesto todo lo malo. Podemos decir que estamos vestidos de lino fino, que estamos listos para esperar al Cordero. Nosotros, ¿quiénes somos? Somos la novia. Somos la novia del Cordero. Y incluso una vestimenta de novia, para hacer un vestido de novia, hay que ver los más mínimos detalles. El más mínimo detalle, porque la novia quiere verse hermosa, bella, perfecta. Así quiere verse la novia. Y ella tiene que ver cada detalle de su vestido. Cada detalle. De eso se trata nuestra vestimenta. Tratar, luchar, buscar que nuestra vestimenta sea de lino fino. Ver el más mínimo detalle. ¿En qué estamos fallando? ¿En qué estamos mal? Como decía, creo que decía Ingrid, en la tibieza espiritual. Porque en realidad eso es lo que el enemigo ha venido a poner a la iglesia. Es lo que el enemigo ha venido a poner en nosotros. Una tibieza espiritual. No podemos, lo digo por mí, porque cuando yo me quiero levantar a orar, si lo hago un día, ya el otro día me da más sueño. Y no puedo. Algo que quiero terminar leyendo, que no leí nada. Dice aquí: hoy es el día de reconocer que hemos recibido una vestimenta de lino fino. Procura las justas acciones de los santos a través de tu actuar y comportamiento diario en el fiel testimonio al mundo de tu Rey. Vistámonos de justicia, de paz, alegría y de fe. Como cristianos debemos anhelar fervientemente los tesoros del reino de Dios, nuestra preciosa salvación, nuestra santidad, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, nuestro ministerio, la vida de lectura bíblica, la oración y en general, todo aquello que nos permita vivir para Dios. Todos son los tesoros que debemos apreciar y cuidar para mantenernos vestidos de lino fino. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bueno, hasta aquí me ayudó Dios porque no leí nada de lo que estaba aquí. Bueno, pues conmigo hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Amén.